Hola, buenas tardes. Hoy, para hablar en nuestra sección Sin Uniforme, tenemos una de las deportistas quizá más laureadas del país, la pedalista María Luisa Calle Williams, una deportista que ha dejado muchas cosas para el país y que hoy nos acompaña en nuestra sección de Teleantioquia Deporte. Bueno, María Luisa, muy buenas tardes y cuéntenos precisamente cuál es esa pasión de María Luisa al margen de las bicicletas. Siempre que me acuerdo los caballos, desde los 4 años tuve mi primer caballo, las fincas me apasionaban, siempre iba a la finca de mi abuela todos los fines de semana, tenía mi caballo, lo cuidaba, ahorraba toda la semana para comprarle el salvado, el cuido, la zanahoria, la melaza, lo contemplaba mucho. Bueno, ¿y por qué los caballos? ¿De dónde nace esa pasión? ¿Qué tienen los caballos en especial para María Luisa? No sé, siempre mis 2 tías tenían caballos, siempre me crié entre caballos y yo creo que esa fiebre la va cogiendo uno y también la lleva en la sangre porque todavía ellas son muy caballistas, yo también tengo mis caballos, nunca he dejado, eso es una pasión igual que la bicicleta. Bueno, y de esos recuerdos que se le vienen de la infancia, ¿qué recuerda de esa niñez María Luisa? Los fines de semana cuando nos íbamos, que salíamos para las cabalgatas, toda la familia junta, el plan todo giraba en torno a los caballos, todo el ambiente era caballos, entonces era una cosa rica, la disfrutaba mucho, pasaba rico, jugábamos con mi primo, mi hermana en los caballos, todo era caballos. Bueno, ¿y quiénes eran esos amigos? ¿Los mismos primos, la familia, tenía otros amigos por otros sectores o la misma familia hacía parte como de ese vínculo tradicional de María Luisa Calle todo el tiempo? Un primo que era casi como el hermano de nosotros, entonces mi hermana, mi primo y yo, los 3 para arriba y para abajo jugando en los caballos y en la finca. Y además de los caballos, ¿qué otra cosa solía hacer? ¿Qué más le gustaba hacer? Estar en la piscina, jugar siempre con los perros siempre también me han fascinado, he tenido perros y gatos, toda la vida me he criado pues con animales, han sido como mis mayores amores, perro, gato y el caballo. Es decir, no era una época muy deportiva, no era una época en la cual usted le apostara al deporte, sino simplemente a su vida tradicional, cotidiana. Cero, nada. Lo deportivo, bajar a coger el caballo y ensillarlo, de resto nada, no hacía nada. Y en aquellas épocas de Navidad, tradicionales, familiares, ¿qué solía pedir María Luisa Calle ese 24 al Niño Jesús? Le pedía o una silla o la rienda para el caballo, o un cepillo todo relacionado con los caballos, nada de deporte, cero. Y de aquellas épocas del colegio, ¿qué recuerda? ¿Qué fue lo más significativo para María Luisa en esa época? Yo creo que me marcó más como la universidad, pero el colegio, estudié en 2 colegios, no hice muchas amigas, yo vivía, pues, las niñas hacían paseos y de todo, pero lo mío eran las fincas, siempre me gustaba de viernes a domingo para las fincas, no salía mucho con ellas, pero igual en el colegio pasábamos pues con las compañeras, pero las amigas que más tengo ahora son de la universidad. ¿Y había alguna materia en especial de pronto que usted dijera es la que más me gusta, que de pronto puede ser la que más me llamaba la atención para poder ingresar al salón de clases? No, yo creo que a mí siempre, las matemáticas siempre me han gustado, de resto no, ninguna me gustó mucho, y el recreo. Y en ese tiempo del recreo, en esa época de descanso en el colegio, ¿qué solía hacer? Comer y hablar y chismosear. Bueno, ¿y qué era lo que más le gustaba comer precisamente? Siempre el menú era pastel de queso y brownie y Coca-Cola. Ese era mi preferido. ¿De dietas nada, pues? Cero, nada. Cuando salía del colegio, ¿cuál era la función favorita? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué hacía después de salir del colegio, María Luisa? Tareas, porque yo estudié en 2 colegios que eran súper exigentes. Entonces siempre, toda la tarde hasta las 8 o 9 de la noche haciendo tareas, no podía, y estudiando para todos los días era exámenes, demasiado estricto, o sea que no podía hacer nada más sino tareas, en semana, puras tareas. Siempre hay que decir que hay una materia que quizá no nos gusta. ¿Cuál era esa materia que usted decía, uy, qué pereza entrar a clase, no quiero estar ahí, no me gusta esa materia? Química.
Lloraba cuando tenía examen, casi que lloraba toda la tarde antes de empezar a estudiar, durísima. Me dio mucho trabajo, inclusive por ahí me encuentro a la profesora y le digo, ay no, cómo me hacías llorar, y la da risa. Yo creo, pero sí sufrí mucho con la química. O sea que en definitiva no son tantos años de ciclismo como uno pensaría. Muchos dirían, lleva muchos años usted en esta disciplina, pero solo lleva unos cuantos, porque apenas a los 23 se inició. Sí, hice 5 años de ciclomontañismo, casi que me gradué y empecé a montar me gradué de la universidad y empecé a montar, a hacer ciclomontañismo. Empecé con mi papá me regaló pues mi primera bicicleta y con él empezamos a montar porque no era un entrenamiento muy riguroso, sino a salir a pasear, y empezamos los dos a correr, a ir a todas las carreras a nivel nacional como de paseo, y ya después me fui aburriendo como del pantano, de cargar la bicicleta, entonces empecé a hacer ruta y ya me pasé para la pista y la ruta. Entonces fue definitivamente su padre el que le inculcó ese amor por la bicicleta, fundamental para poder iniciar esos primeros pedalazos. Claro que sí, total, pues él siempre montó a nivel pues recreativo, pero siempre en la casa vi bicicletas y él fue el que más me motivó, me dio la bicicleta y empezamos a correr juntos los dos. ¿Y recuerda la primera bicicleta que tuvo? Una Cannondale. Era lo más livianito que había en esa época. Me duró por ahí 15 días porque me la robaron llegando a la casa. Esa es una de las historias tristes que quizá le tocó vivir, una de tantas, del hecho de tener una bicicleta y de no poder disfrutarla mucho tiempo. Claro, total, pues me faltaban 300 metros para llegar y una moto me cerró y me la quitaron. Muy triste. Bueno, ¿y cuándo toma precisamente usted la decisión de montar ya en una carrera élite, de pensar en el pedalismo como una profesión? En ciclomontañismo era un tema más como recreativo, más de paseo, pero ya cuando empecé como a aburrirme un poquito, conocí a Carlos Suárez y yo hacía un poquito de pista y Carlos me recomendó con Julián, el que es ahora entrenador mío. Y con él empezamos a entrenar duro, a hacer preparación física duro, a ir a todas las carreras, y ahí fue como mi paso a la pista y a la ruta. ¿Y qué tan complicado fue el paso a la pista, tomando en cuenta que usted venía de unas circunstancias diferentes, el ciclomontañismo, y ahora pasar a una parte diferente, una rama diferente del ciclismo? Fue duro, pues porque era un cambio, porque yo en ciclomontañismo lo hacía muy recreativo, sin sufrir tanto, pues yo sí corría, pero uno ya después se da cuenta que le faltaba a uno mucho entrenamiento. Entonces ya cuando me pasé a la pista y la ruta ya sí eran entrenamientos específicos, interval, pues era una cosa de todos los días, ya después fue duro, la preparación física fue durísima ese año, casi cuelgo los tenis porque pues yo llegué a la casa mamá y yo no voy a aguantar esto, como la primera semana, pero ya después me fui acostumbrando al ritmo y ya empezamos Juegos Centroamericanos, ese año corrimos Mundial, me empezó a ir bien y ya uno se va motivando más. Bueno, ¿cuál fue la primera carrera internacional a la cual María Luisa asistió? ¿Cuánto significó esa carrera, haber salido precisamente a correr? Fue la Copa Mundo de Cali. Fue en Cali pues, pero fue una Copa Mundo. Creo que en la prueba por puntos me sobré de rueda y tumbé como a 10. Se me fue, eso parecía un dominó, eso caía ni caía. Pero fue emocionante porque en la persecución de los 3000 metros estaba el récord nacional en 4 minutos y cuando corrí 3:48, había bajado en 12 segundos el récord. Es decir que fue definitivamente muy rápido el inicio en esa parte de laurear tantas cosas en el ciclismo, porque apenas empezaba y ya consiguiendo usted medallas y logros. Sí, yo creo que sí, y fui a Centroamericanos, gané los Juegos Centroamericanos, hice récord también centroamericano, entonces, y eso también lo motiva a uno mucho, pues empezando y ganando, eso le da a uno más fuerza y más motivación para seguir. Después de esa primera salida seguramente se le vienen a la cabeza muchas cosas.
porque todos los pedalistas, todos los deportistas sueñan con algo siempre, y es los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles fueron esos primeros Juegos Olímpicos para María Luisa Calle? Pues clasifiqué igual, pero me fue muy mal, pues fueron en Sydney los primeros que corrí, todas las pruebas casi de última. Yo creo que es como la presión y como la falta de experiencia. Llevaba apenas 3 años montando, unos olímpicos, pero igual pues quedé súper triste, me dio durísimo, pero igual era una carrera más, había que prepararse para la que venía, pero sí fue un golpe duro. Es decir, lo que venía era algo especial definitivamente para usted. Pero para mí todas las carreras son especiales, pues igual me preparo duro y me da tristeza cuando no gano, cuando me va mal, cuando no hago buen tiempo, para mí todas son especiales. Sí, pero se venían los Olímpicos de 2004, ¿es precisamente ese el momento más especial que ha vivido? Los de Atenas fue cuando gané la medalla de bronce, fue una dura carrera. Subí al podio y eso era pues algo, yo no me la creía. Luego a los 3 días me dijeron que había salido positiva, me quitaron mi medalla, fue durísimo. 14 meses duré peleando por mi medalla hasta que me reconocieron pues que ellos habían sido los del error y me la devolvieron.